bajarla un poco para no ser tan chiquita la letra. Ahí se puede leer mi pantalla. Sí, ahí se ve bien. Ya. Bueno, ya vamos a empezar con ver cómo van los datos de una punta a otra. Estas son las cosas que tenemos que entender para luego saber qué hacemos con esos datos. Entonces, si vamos a la pestañita de Prometheus. Perdón, Dina, ¿podrías repetir lo que dijiste recién sobre las métricas y los labels? Sí, era simplemente un repaso muy rápido que había explicado el otro día, que los tres conceptos básicos del modelo de datos son una métrica, que es el nombre de una variable que estamos midiendo, los labels o etiquetas, que son tags o subvariables, subdimensiones dentro de esa métrica. Por ejemplo, de qué instancia viene o qué URL corresponde, etc. Y una time series es, para una métrica con sus labels, los valores que toma esa variable a lo largo del tiempo. Entonces, un ejemplo es, podría ser, voy a mostrar acá. Qué lento esto, por Dios. Aquí. Vamos a hacer una query, la más básica, para que vean una métrica. Y app es el nombre de una métrica de estándar. Y aquí, el resultado de la query, vemos todas las posibles métricas que hay, perdón, todas las posibles, no me acuerdo cómo se llama esto, instancias de esta métrica app con distintas etiquetas. ¿Sí? Que, por ejemplo, estas varían la máquina en la que viene la instancia. Entonces, todo esto junto, métrica más labels, define una serie de tiempo, una time series. ¿Time series qué es? O sea que en este ejemplo, app sería la métrica, env, instance y job vendrían a ser los labels. Claro. La métrica tiene una semántica, un significado. Esta métrica app, que es la única métrica especial que tiene Prometheus, significa que se pudo conectar al servicio que le está dando datos. Entonces, app significa eso, está arriba. Pero no te dice qué es lo que está arriba. Entonces, las labels son las que me dan esa información extra. Me está diciendo que lo que está arriba es el node exporter, eso lo sé por el job, que está corriendo en vendor proxy 10 y que además tiene una etiqueta agregada de desarrollo. Esto es una cosa que yo agregué porque es arbitraria. Tiene una pregunta. Sí. Esa métrica, ¿quién se la envía a quién? ¿BP10 se la envía a Prometheus o Prometheus la va a buscar a...? Prometheus la va a buscar. Esto es algo también importante saber. Prometheus funciona con modelo pool. Prometheus va y pregunta. Nadie se comunica con Prometheus. Ah, está bien. A Prometheus solo te comunicas para hacer consultas. Listo. Entonces, lo que sucede es, Prometheus está configurado. Si vamos acá, de hecho vamos a empezar a mostrar algunas cositas. Si acá la pestañita Targets, tenemos la configuración de este servidor de a dónde se tiene que conectar para levantar datos. Y tiene un montón configurado. Cerrar un poco esto. Ahí. ¿Ven? Esto quizás está un poco grande. ¿Se sigue leyendo ahí todavía? Se sigue leyendo, pero me perdí de qué representa targets. Sí, no, que estaba checando un poco para que se pueda ver mejor. Acá lo que estoy mostrando que son los lugares donde Prometheus va a buscar datos. Sí, esto es configuración. Acá, entonces, tiene un montón, tiene como, no sé, como 200 servicios que va y levanta datos. Cada uno de ellos es una URL. Ven acá, Alfred, puerto 9100 / métrica. ¿Sí? Lo que yo iba es que la métrica de esta app que le estaba diciendo
es que la métrica automática que significa que Prometheus se pudo conectar a esta instancia. Fíjense que acá tenemos ya asociadas etiquetas que se agregan a todas las métricas que vienen de esta instancia. ¿Sí? Todo lo que viene de Alfred en el puerto 9100 va a tener la etiqueta instancia igual a Alfred 9100. Y el job node. Esto es configuración. Si yo voy a este link, hago clic acá, ¿ven? Esto es lo que devuelve Alfred en el puerto 9100. Esto Prometheus, cada 30 segundos se conecta a esta URL y levanta todos estos datos. Si se fijan, acá tienen en crudo cómo vienen las métricas. ¿Ven? Es un nombre, sus labels y el valor actual. Esto es el resultado de la instrumentación, ¿verdad? Claro. Hay un demonio corriendo en esta máquina, este es el Node Exporter, que lo que hace es recolectar estadísticas del sistema operativo y de hardware, como instrumentación de la máquina. Y tiene un montón de cosas. Por ejemplo, las estadísticas de las interfaces de red, de disco, de file system, etc. Fíjense que estas no tienen ni instancia ni job. Eso es el device. Si yo copio esta etiqueta y vuelvo a la consola Prometheus, acá esto es una consola interactiva para hacer queries. Yo busco esta métrica, la misma que hemos visto ahí. Ahí está, ¿ven? Ve que todas tienen el device, como lo vimos recién en el ejemplo de Alfred, pero además tienen estas otras etiquetas. Estas otras las agrega Prometheus en el momento de levantar los datos. Automáticamente. Lo que nos permite que el mismo programa que está corriendo en un montón de máquinas, su programa lo único que dice es, bueno, yo tengo una interfaz que se llama Eno1 y nada más. Pero luego no tendríamos manera de separar entre lo que viene de distintas máquinas. Entonces ahí cuando Prometheus levanta los datos, le agrega al menos la instancia donde se conectó y el nombre del job. Con lo que ya tenemos cada recolección de datos entra en un cajón separado. ¿Sí? No quiero colgar mucho con esto, pero es importante entender cómo estas etiquetas funcionan y nos ayudan a encontrar los datos que buscamos. ¿Acá alguna pregunta? No. Bueno. Yo no estoy del todo segura de para qué voy a usar esta información. O sea, entiendo la idea de los labels, pero no termino de entender lo de los devices. ¿Es relevante a esta altura? No, te doy un ejemplo mejor. Esto fue simplemente una métrica que fue la primera en encontrar. Vamos a hacer una métrica fácil. Vamos a hacer node. Uf, que lento va esto. Memoria. Vamos a ver. No tengo la memoria ocupada o libre. Vamos a hacer activa. Esta es una métrica que este programa, el Node Exporter, levanta en cada momento que Prometheus le consulta, le dice cuánta memoria hay en uso en esta máquina, en bytes, en este segundo. ¿Sí? Eso es lo que significa esta métrica. Bueno, activa, que no es exactamente en uso, pero digamos que es en uso. ¿Sí? Entonces, si yo solamente tengo Node Memory Active bytes y ninguno de estos labels, ¿sí? Porque esa etiqueta no tiene labels propios. Ven que los únicos labels que hay son los que están agregados en todas que les mostraba antes. No necesita más etiquetas para decirme, porque hay una sola memoria en la máquina. ¿Sí? Y esto tiene, ¿cuánto tiene? No sé, 23 gigas de memoria activa. Pero cuando todo va a la base de datos de Prometheus, si
esta medición que tengo viniendo de 100 máquinas distintas, no tengo manera de diferenciarlo. Entonces ahí agrego automáticamente el label que me dice de qué máquina es. ¿Sí? Eso me permite tener todas estas instancias que son separadas y sé dónde vienen. ¿Me seguís hasta acá, Lucía? Sí, sí, entiendo. Si yo voy al target de esa máquina, de cualquiera, la métrica que estamos mirando recién es esta. ¿Sí? En esta máquina, ¿ven? Cuando la máquina, cuando el nodo de export la publica esta métrica, ven que no hay labels. Es una métrica que no tiene labels. Porque no tiene sentido que tenga, no hay más que una memoria. Pero cuando yo pregunto en Prometheus, tiene agregados todos estos labels que me dicen de dónde vienen. Después tenemos otras métricas donde, por ejemplo, vamos a decir, node network. Esta, por ejemplo, que me dice cuántos paquetes fueron dropeados al intentar transmitir por la red. Esta sí tiene una etiqueta, porque hay más de una interfaz de red en la máquina. Entonces ahí, para la misma medición, que es cuántos paquetes se perdieron al transmitir, yo tengo dos instancias de esta métrica. Una para la interfaz TH0 y otra para la interfaz TINC2N, que es la VPN. ¿Sí? Y estas etiquetas se van a combinar con las otras que se ponen de manera uniforme, que les mostraba antes, y cuando yo voy a Prometheus y pregunto por esa métrica, ¿ven? Ahí para cada instancia tengo distintas métricas según por la interfaz de red. Docker 0, Eno1, Eno2, etc. ¿Sí? ¿Entiende más o menos para qué nos sirven las etiquetas? Después cuando las vayamos usando va a ser un poco más intuitivo. Pero básicamente la idea es que son maneras de encontrar un valor medido. Y darle sentido a ese valor. Ahora, todo esto que estamos viendo acá, estoy haciendo queries de ejemplo, que es, dame el valor actual de esta métrica en todas las instancias que tengo. Que tiene la columna valor. Vamos a poner, resolver la de memoria. Pero es una variable que cambia todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama una query instantánea, que significa que yo quiero saber el valor ahora. No me interesa la historia de esta métrica. Yo esto, lo que puedo hacer ahora es decirle, bueno, dame lo que pasó para este valor en los últimos 3 minutos. Pero esto ya no es una query instantánea, esto es lo que se llama una query de rango. Cuando es instantánea, me devuelve por cada métrica un valor. Es un vector. Cuando yo le pido una query con rango de tiempo, me va a devolver una matriz, que es por cada instancia de la métrica un montón de valores a lo largo del tiempo. Yo ejecuto esta query. ¿Ven? Es lo mismo que antes, pero para cada instancia de la métrica tengo los distintos valores en cada momento del tiempo de los últimos 3 minutos. Estos valores son segundos Unix, se fijan cada 30 segundos, más o menos. Porque es el momento que Prometheus se conectó a esa máquina y levantó datos. Estos son exactamente 30 segundos siempre. Pero podría faltar uno porque no se puede conectar o cosas por el estilo. Esto es lo que tiene Prometheus en la base de datos. El dato crudo a lo largo del tiempo.
todo esto es una time series, ¿sí? Es una serie de valores con un tiempo específico para una métrica. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Sí, tengo una pregunta, una pavada igual. Cada 30 segundos que se conecta Prometheus, ¿el otro archivito se actualiza en ese momento o está todo el tiempo actualizándose el otro file? Vos decís la URL es a la que entré, que me parece un archivo Claro, de texto. No es un sí, archivo. Es lo que te responde por HTTP el demonio este que es el Node Exporter. O cualquier sistema que tenga instrumentación para Prometheus, te conectás y le pedís /metrics, haces get /metrics y te devuelve eso. y ahí en ese momento Que se genera en el momento ese. ejecutó. Sí. Claro. Bueno, Obviamente depende de la implementación. Vos podés tener los valores estáticos y mostrar siempre lo mismo. claro. Pero en general la idea es que vos, para que los datos sean más fieles, es que en el momento que Prometheus te consulta, vos lo calculás, no antes. Está bien. Entonces, en esta métrica que les mostraba, la pantalla acá. Esta es una métrica de memoria. Fíjate, está todo el tiempo cambiando. Entonces sube y baja cuánta memoria está en uso. Si esto fuera una cosa que se actualiza cada 5 minutos o algo de estilo, pierdo la flexibilidad de que desde Prometheus yo controlo cada cuánto busco la información. Porque eso me va a determinar, bueno, cuánta CPU uso, cuánto disco necesito, etc. Porque imagínate que está todo el día levantando datos de cientos de máquinas cada 30 segundos. Yo puedo poner 5 segundos. ¿Sí? Entonces son 6 veces más datos. ¿Cierto? Pero el exporter o la instrumentación no sabes, no tiene control de cada cuánto Prometheus viene. ¿Está bien? Bueno. Esto un poco, la idea del modelo de datos, para que ya lo vean con ejemplos concretos, pero también ya estamos viendo lo que es una query básica. Yo lo que estuve haciendo acá, en esta ventanita, acá yo directamente estoy escribiendo queries en el lenguaje de Prometheus, que es PromQL. Y el lenguaje es bastante sencillo, es un poco una idea como si fuera en SQL o una cosa por el estilo, que vos lo que haces es decirle qué datos tiene que buscar, cómo combinarlos para darme una respuesta. Y usa básicamente teoría de conjuntos para todas las operaciones complejas. Entonces, ahí es donde las labels son las que nos van a permitir combinar distintos tipos de datos para, por ejemplo, no sé si quisiéramos decir, quiero saber para cierto servicio cuántos errores tuve por cada ejecución completa. Entonces tengo dos métricas, cuántas ejecuciones tuve en total y cuántos errores tuve en total. Entonces, los tengo que combinar, son dos métricas distintas, y lo que uso son las etiquetas en común. Hay distintos operadores que tienen el lenguaje que yo le digo, es básicamente hacer un join en SQL, es de una manera muy similar, solamente con otra sintaxis. Y por eso las etiquetas son muy importantes, cómo las diseñamos, qué nombre le ponemos y todo eso. La estructura de una query en general es un nombre, una métrica, que puede tener etiquetas o no, ¿sí? con llave. Por ejemplo, puedo decir, aquí le puedo poner solamente las que tienen esta etiqueta. ¿Ven? Y ahora tengo una sola respuesta, todas las otras ya desaparecieron. O también le puedo decir una expresión regular en la etiqueta. Entonces digo, bueno, dame todos los vendor proxy del 10 al 9.
Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es hacer un select, básicamente, de todas las métricas que existen basado en las etiquetas y en el nombre de la métrica. Entonces, una vez que elegí la métrica, luego puedo hacer cosas. Si yo no le pongo 3 minutos, de nuevo es una query instantánea. Tengo el valor, el último valor en el que está registrado. Si yo tomo un rango, ahí ya le puedo empezar a aplicar operaciones que trabajan con valores en el tiempo. Entonces, una de las operaciones más básicas que hacemos Prometheus, muy común, es hacer un rate, la función rate, que lo que hace, bueno, pero no con esta métrica, vamos a cambiar la métrica, perdón. Eso, la métrica, ahora una red que son más fáciles de entender. A ver, acá está. Eso no. Esta es una métrica que también está exportada por todas las máquinas, que dice que es un contador de cuántos bytes se recibieron por la red, por cada interfaz de red. Entonces acá en Big Data, en la interfaz de red Docker 0, desde que la máquina se booteó, recibió todos estos bytes. ¿Sí? Y este numerito va a ir cambiando a medida que se vayan transfiriendo más datos. Por lo ejecutar la query, ya cambió. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar este como ejemplo. No, este como ejemplo. Entonces puedo hacer copy pego de esto mismo. Ahí tengo una sola. Bueno, entonces yo tengo esta variable que, si acá voy al tab de gráfico, ya Prometheus también me hace un grafiquito muy básico. Es que es cómo fue esta variable cambiando el tiempo. Este es un contador, siempre sube. O sea, esto es la cantidad de bytes recibidos desde que la máquina se booteó. Entonces, no es un dato muy útil. Entonces, una cosa muy típica que hacemos con esto es pedirle a Prometheus que calcule la velocidad con la que el contador se incrementa. Se llama rate. Entonces, lo que decimos es, calculame la velocidad de cambio de esta variable y le tengo que decir qué periodo de tiempo tiene que tomar en cuenta para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, 5 minutos. ¿Esto qué significa? Para cada momento en el tiempo, fíjate el valor de esta tabla en ese momento y 5 minutos antes. Y decime la velocidad de cambio. Entonces, si ejecuto esto, tenemos un gráfico muy distinto. ¿Esto qué significa? Acá, en este instante, el 10 de febrero a las 14:12, hubo 74.324 bytes, se incrementaron por unidad de tiempo. O sea, la unidad de tiempo estándar en Prometheus es segundo. Entonces, lo que significa es que en este momento la interfaz de red estaba transmitiendo a 65.000 bytes por segundo. ¿Sí? Lo ven el cambio acá. Cómo pasamos de un contador a una velocidad. Sí, sí. Sí, ¿y qué pasa, digamos, cuando baja la velocidad o vuelve a subir la velocidad? Igual en ningún momento, como que siempre se mantiene más o menos dentro de cierto rango. Bueno, esto es este ejemplo en particular. O sea, esto es la última hora. Vamos a subirle la ventanita de tiempo, vamos a ponerle más. Una semana. Es una semana de historia para Big Data 2 en la interfaz Docker. Si te fijas, a esta hora, todas las noches a las 3 de la mañana de Irlanda, que son las 12 de Argentina, no tiene tráfico por un rato. Después va subiendo y se vuelve a caer. ¿Sí? Acá ves muy claramente los patrones de uso. Que si no estuviese tomando esta velocidad de cambio, no vería nada, porque es un contador que no me dice mucho. Fíjate, si yo quito el rate,
una línea boba, que es muy difícil de entender. O sea, el rate básicamente es el equivalente de sacar la derivada a esta curva. O otra manera de verlo es, si la métrica es el cuenta kilómetros del auto, el rate es ¿cómo se dice? El velocímetro. ¿Sí? Mirando cuán rápido pasan los kilómetros, calcula la velocidad. Claro, digamos como que esas mesetas que vemos acá, que hay como una pequeña lomadita y una meseta, lomadita, meseta, la meseta Claro. representaría el 0. Exacto. Y fíjate que coincide con lo que decía, más o menos a las 3 de la mañana, ahí se pone chata. O sea, bueno, es una semana, no se ve mucho, ¿no? Pero si vamos a achicarlo. Claro, ahí se ve al principio que es chata. Acá, ¿ves? A las 3 de la mañana no hay actividad. ¿Sí? Ujú. Esto es una de las queries más básicas que podemos hacer. ¿Sí? Acá estoy mostrándoles de la interfaz de Prometheus, que es muy sencilla. Tenemos la interfaz de gráfico y la interfaz de tabla, que se llama consola acá. Que esto también me permite explicarles otra cosa. Porque, como les decía, por un lado tenemos esta query así, que no tiene una unidad de tiempo, que es una query instantánea. Es el valor de esta métrica ahora. Si yo le pongo el rango de tiempo, me dice esta métrica en los últimos 3 minutos. Pero además, Prometheus tiene una cosa que es un poco compleja de entender al principio, pero luego es muy útil cuando empezamos a hacer dashboards avanzados, que es que estas mismas consultas que yo estoy haciendo acá, Prometheus tiene una API, que es lo que usa Grafana y todo eso, para hacer las mismas consultas. Y esa API permite hacer, para cualquier query, permite hacer dos cosas. O una consulta instantánea, o sea, de ejecutar esta query en un momento único en el tiempo, o ejecutar la misma query muchas veces a lo largo de un rango de tiempo. Entonces, para la misma query, vamos a quitar el rango de tiempo. Esta query ahora tiene 19 millones de bytes. Yo puedo decirle con esta opción acá, yo decir, bueno, dame este valor hace 4 horas. ¿Ven? Y este es el valor que tiene esta variable hace 4 horas. Un poquito más atrás, ¿ven? Va cambiando. Lo que estoy diciendo, lo que está haciendo esto es conectarse con la API, ejecutar la misma query, pero decirle, pero evalúala en esta hora. Sigue siendo instantánea. Y después tiene lo que es, la siguiente opción que tiene es ejecutar esta query en un rango de tiempo en ciertos intervalos. Y con eso es con lo que hacemos gráficos. Cuando voy a la tab de graph, lo que hace lo mismo, es ejecutar esta query en una ventana de tiempo de 12 horas, terminando a las 9 y 10 de la mañana. Y me puede decir, bueno, pues ejecutámela la semana pasada. Y con una ventana de tiempo de un día. ¿Sí? Entonces lo que hay es la misma query, pero que le dice a Prometheus, ejecutámela en este rango. Y devuelve un montón de valores que son los puntos del gráfico. Yo acá le puedo cambiar en la resolución. Es una resolución automática por defecto, pero yo puedo decir, bueno, dame un punto por hora. Está en segundos. Ahí está, sí, capaz, no sé, vamos a sacar el rate para que sea más visible lo que está pasando. A ver, la gráfica de velocidad, ahí. Ahí está, me da un punto por hora. ¿Ves? Yo puedo decir, bueno, cambiame la resolución y calculame esto mismo, pero cada 5 minutos.
Yo tengo un gráfico mucho más detallado. Cada 30 segundos. Es puro ruido. ¿Ven? Es todo siempre la misma query, pero cambiándole la manera en que se ejecuta. Y estos ajustes finos son re importantes cuando estamos armando dashboards y tratando de analizar los datos, porque puede hacer que los datos sean más o menos entendibles. Che, y te hago una consulta. Cuando vos escribías arriba la query como escrita, ¿no? A diferencia de esta que está configurada con el formularito, vos solamente pasaste 3 minutos, pero no indicaste de ninguna manera con qué frecuencia a lo largo de esos 3 minutos querés la información. Claro, ahí es muy confuso esto, porque estos 3 minutos, entonces vamos a analizar esta query. Perdón. Esta query tiene varias partes. Ponle líneas en blanco para que se entienda mejor. Primero empezamos con esto, que es la métrica sin label, ¿sí? Y eso lo que me daba era un valor en instantáneo de todas las máquinas. Entonces, después lo que acá con las labels, yo digo, bueno, no. A mí solo me interesa la interfaz Docker 0 en Big Data, B2. Bueno, entonces ahí me devolvería un solo valor en el tiempo, quiero decir, un solo valor para el momento actual del tiempo. Entonces, cuando le agrego el 3 minutos esta query me devuelve la misma, para una métrica, un rango de valores en esos 3 minutos, que como Prometeo está conectado cada 30 segundos, van a ser 6 valores. Y luego le aplico la función rate. La función rate toma una matriz de datos, como esta, que una matriz es una serie de métricas, o sea, la misma métrica con labels distintas, y que para cada una de ellas tiene una serie de valores en el tiempo. Esto es lo que hace, para cada fila de la matriz, calcula la velocidad de cambio. En esos 3 minutos nada más. Entonces, vamos a volver a la... Claro, pero mi pregunta apunta a cómo determinás cada cuánto se actualiza ese dato. Vos mencionaste, o sea, lo que sale por defecto es cada 30 segundos, por lo que mostraste. Pero también mostraste que la información está, si es que uno la va a buscar, de una frecuencia mayor a lo largo de esos 3 minutos. ¿Cómo le decimos? Claro. De forma escrita, cada 5 segundos o cada 1 minuto. Es que hay distintos cada 5 segundos. Voy a mostrar acá en la tablita de vuelta qué es lo que pasa. Si yo pido así, tenemos un valor. Si agrego el 3 minutos, esto es el dato crudo que tenemos en la base de datos, es cada 30 segundos. Estos 30 segundos, ¿por qué? Porque esto es cada cuánto Prometeo se conectó a levantar datos. Esto es lo que está en la base de datos. ¿Sí? Crudo. Si yo agrego un rate, el rate lo que va a hacer es tomar estos 6 valores que estoy viendo acá y calcular la velocidad promedio. Y vuelve a ser un valor. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, esto es un solo valor. Ejecutado ahora. Bueno, no, miento. Acá dice que lo ejecutó para el 10 de febrero a las 11:11. El valor que tenía es ahora, ¿qué significa? Que se fijó en la base de datos. A las 11:11 de la mañana, sacó los 3 minutos anteriores a eso y calculó la velocidad. Cuando yo veo un gráfico, lo que hace es, acá tenemos 3 variables más que antes no estaban, que es la ventana de tiempo, a qué hora termina el gráfico y la resolución. Entonces, lo que dice es, desde el 3 de febrero a las 9 de la mañana hasta 12 horas más tarde o más temprano,
repetí esto, que es ir a buscar los 3 minutos de datos, calcular la velocidad y con eso me volvés un puntito en el gráfico. Entonces, con la resolución dice, bueno, siguiente puntito es 30 segundos más tarde. Manda a la base de datos, levanta 3 minutos de datos, calcular la velocidad y devolverme un punto. ¿Se entiende más o menos eso? Es complejo. A mí me está faltando un detalle que es que, o sea, creo que entiendo, ¿no? Que el gráfico en este momento está mostrando a partir de esta fecha hacia el pasado 12 horas, dame un puntito cada 30 segundos de esta métrica que tengo arriba. Ahora, la métrica que yo tengo arriba, que es la que a mí, sí, le hace foco, acá yo no puedo, o sea, no estoy viendo de qué manera, como que de alguna manera se perdió estos 3 minutos, ya no son relevantes en el gráfico. Sí que está. Eso me cuesta entender de qué manera estos 3 minutos se reflejan en el gráfico. Porque el gráfico lo que hace es ejecutar esta query en distintos momentos en el tiempo cada 30 segundos. ¿Sí? Uh-huh. Desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, cada 30 segundos, ejecuta esta query. ¿Sí? La query esa, internamente, además levanta 3 minutos de datos. Ah, ahora entiendo. ¿Entendés? Sí. Si volvemos a la consola, esto me dice el valor, un único valor. Un valor de los últimos 3 minutos de esa fecha que aparece en la consola. Exacto. Y cuando no estás... 6 de la mañana, 3 minutos para atrás. Ok, igual yo me quedé con esta duda desde que empezaste a mostrar la consola. Sacar el rate, solamente mostrame el dato a lo largo de esos 3 minutos. ¿Puedo decir que la precisión sea, en vez de estos 6 valores, que sea más frecuente, en vez de cada 30 segundos, que sean cada 10 segundos? Bueno, a lo largo de 3 minutos, digo. No, porque el dato no está. Este es el dato crudo en la base de datos. Ok, o sea, esto es lo más preciso. 30 segundos es lo más frecuente que puede, que se levanta una información. En la configuración que tiene puesta esta máquina para este servicio. Bien. Es configurable. O sea, es configurable, pero está configurado así y tenemos que tomarlo como que 30 segundos es lo más frecuente que podemos llegar a observar el cambio de una variable. Sí, podemos decidir cambiar eso también. Por ejemplo, puede ser que alguna variable nos interese recuperarla más seguido. Pero no es algo que podamos cambiar a posteriori, porque si ya no se grabó cada 10 segundos, luego no puedo obtener ese dato, ya no está en la base. Entiendo. Esto es lo que se graba en la base. Y en la base está grabándose cada 30 segundos. ¿Sí? Sí, gracias. Después, el rate, yo estoy tomando en una ventana de 3 minutos. Ahora, esta ventana lo que me va a hacer es que hacer un promedio más, o sea, va a suavizar la curva si yo cambio la ventana con la que tomo el rate. Vamos al gráfico. Vamos a quitar esto, vamos a hacer la resolución manual. Ojalá, perfecto. Bien. Es un gráfico con la resolución por defecto, que es un punto por píxel, básicamente. Y si yo le cambio, en vez de 3 minutos, digo 30 minutos, lo que me saca es la velocidad promedio de los 30 minutos anteriores a cada punto. Entonces ve que es una curva mucho más suave. ¿Sí? Este tiempo que yo usé para el rate no tiene nada que ver con los tiempos que uso para el gráfico. Porque los tiempos que uso para la resolución del gráfico lo que me dice es cuántos puntitos va a haber en el gráfico. Pero no me cambia cómo hago el cálculo. El cálculo yo lo cambio según la query. ¿Sí? Uh-huh.
Chicos, el resto más o menos están siguiendo esto, medio complejo, pero es importante. Vamos bien. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Esto que quería mostrarles lo más importante del modelo de datos, de cómo una query básica. En los materiales que le mandé está la página oficial donde está el material de consulta, donde tienen todas las funciones que existen y toda la sintaxis. Vamos a ir viendo más ejemplos, pero no podemos verlos todos. Hay un montón de funciones que se pueden aplicar a los datos. Hay una similar a rate, que es increment. Es básicamente lo mismo que rate, pero sin dividirlo por la unidad de tiempo. Rate nos da una velocidad por segundo. Increment nos dice el valor absoluto de cuánto se movió esa variable en 30 minutos. Porque yo acá dije 30 minutos. No, increment, perdón, increase. En que gráfico tiene exactamente la misma forma. Lo único que cambia es la unidad. Pero este es uno que usamos mucho, por ejemplo, para los robots, cuando nos interesa contar valores absolutos, cuando decimos cuántos opens tuvimos. Muchas veces no interesa decir cuántos opens por segundo, sino cuántos opens en total. Entonces, en vez de usar un rate, usamos un increase. Y estas funciones como increase o rate operan sobre una ventana de tiempo, sacando... sí. ¿Quién habló? Ese. Tina, yo, perdón. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podemos ver alguna de estas variables prácticamente con las métricas que vamos a utilizar nosotros, que por lo general son más las de lo que estabas hablando vos, de los open, de los click, demás? ¿Podemos, Sí, para sí. ya irlo? No me metí en esas para no complicarla mucho. Ah, bien, perdón. No, todo bien. Pero vamos a ver... vamos a ver alguna que se pueda sacar fácilmente. Acá vamos a ver. Robot. Las métricas del robot todas tienen el prefijo robot. Qué lento que va esto. Está ejecutando. Esto va a tardar mucho porque hay muchas. Se desactivó la pantalla, me parece. ¿No me ven? Ahí está. Yo estoy viendo. Mi máquina se puso muy lenta porque devolvió muchos datos esto. De hecho, está ejecutando. Me parece que se me colgó el tab. Esta es una variable justamente que tiene lo que se llama una cardinalidad muy alta. Que estas son las que tienen riesgo de reventar la página web o incluso reventar a Prometheus con queries muy pesadas. Porque tienen muchas combinaciones de labels según la brand, la instancia del proxy. Esto es una variable que yo calculo mirando los logs y contando cuántas veces aparece log/fin_ok. Log/fin_ok o log/fin_error o cualquier marca que me dice que el robot terminó. ¿Sí? Acá es todas veces que el robot terminó. Y son contadores. ¿Sí? Vamos a achicar esto para que no me mate el navegador. Vamos a decirle, bueno, no me des esto, dame solo esta. Ahí va. ¿La pantalla sigue funcionando? ¿No se pegó? Se sigue viendo. A mí me gustaría ver esto en Grafana. ¿Estamos listos para ir para allá? Sí, lo que pasa es que esta interfaz es más sencilla, por eso no quería complicarla, pero vamos para Grafana. Brevemente, lo importante es entender qué es la variable. Entonces, hay variables que son contadores y hay otras variables que son indicadores, son relojes que suben y bajan. Entonces, funciones como rate
solo las podemos aplicar a cosas, a contadores, a variables que siempre suben. En las otras no tiene sentido, no, un valor que no significa nada. Y acá vamos a hacer lo mismo que les mostraba antes, que es el rate, vamos a decir, a 5 minutos, en 95 minutos de esta variable. Esto que me dice cuántos robots terminaron por segundo para esta instancia, para esta brand, para este proxy. ¿Sí? Y acá puedo sacar el gráfico, lo mismo que antes. ¿Sí? Pasa que como es una sola brand, un solo proxy, no hay muchos datos, pero tenemos lo mismo, tenemos la velocidad por segundo. Entonces son valores muy bajos, porque un robot tarda mucho en ejecutarse. Entonces 0,007 por segundo. ¿Sí? Vamos a ver Grafana, que es un punto. O sea, la interfaz de Prometheus es muy básica, pero sirve mucho para explorar los datos. Grafana tiene algo parecido, que es la interfaz Explore, que es la brujulita que está acá. Si voy a Explore, tengo una interfaz que es casi igual a la de Prometheus que le mostraba recién. Voy a elegir primero la fuente de datos. Hay varias configuradas. Prometheus. Vamos a buscar la query. Grafana tiene algo lindo que es el Metrics Browser, que me permite encontrar qué métricas existen. Prometheus tiene una interfaz también, pero no es muy cómoda. Acá yo tengo todas las métricas que hay en el servidor, son miles. Yo acá pongo la query, la misma. Y acá ven, tengo las opciones de que sea una query instantánea o de rango, que es equivalente a la tab de gráfico o de consola en Prometheus. Este min step es la resolución. Entonces, exemplars, ignorémoslo, que es una cosa avanzada de Grafana. Y bueno, vamos a poner entonces quiero una query instant. Ejecutar. Ven, y me da lo mismo, me da Prometheus. Es el resultado de esta variable, de esta query, que me lo pone en una tablita, que es para esta hora, a las 15:31, que es la hora en Irlanda. Yo esto, si acá voy al selector de tiempo en Grafana, es lo mismo que en Prometheus, que puedo decir, bueno, no es fácil de hacerlo en esta interfaz, pero puedo decir que lo haga hace 30 minutos. Me cambió el valor y la ejecutó a las 15:02. Es la misma interfaz que tengo en Prometheus, pero que más bonita. Ahora yo puedo hacer una query de rango de tiempo. Lo que me va a hacer esto es un gráfico. ¿Ven? Es ese valor que me mostró, pero que lo ejecuto un montón de veces y que cada uno de esos hace un puntito en el gráfico. ¿Ven? Es lo mismo que hacemos con Prometheus. Esta interfaz es la que se usa para explorar, para investigar, para encontrar nuevas cosas. Y con esto es el punto de partida para crear un dashboard. También puedo decir que le pongo both, me va a mostrar el gráfico y la tabla. Estaban marcando como un horario, ¿no? Como de 14:35 o 14:30 hasta 15 y algo. Sí. Este rango, ¿en dónde se configura? Acá arriba es el selector de tiempo. Ah, ahí va. Grafana. Acá yo le digo cuál es el rango de tiempo con el que voy a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, puedo decir la semana pasada. Ahí está, ¿ves? Y esto me sirve tanto para instantáneo como para rango. Cuando es instantáneo solo toma en cuenta la hora final del rango. Entonces, la semana pasada... Lo que pasa es que tiene otra hora, ¿no? Está con hora igual que esa. Claro, por eso. Está bien. Era lo último que tenía. A ver, no entendí, Rufi. No, que te dio las 15 porque es la hora 15 allá.
Ah, sí, claro. Sí, está bien. Quiero decir, bueno, esto es equivalente a la interfaz que estábamos viendo. Todo esto que está explicando, que se hizo muy largo y tendríamos que pasar de tema, es porque es importante entender cómo se genera un gráfico. Cómo pasamos de la query a un gráfico. Y esto es lo de la query de tipo rango, que es ejecutar esta misma expresión a lo largo del tiempo. Después, hay otra cosa que también es importante entender de las queries, es cómo empezamos a combinar datos. Porque acá siempre estamos trabajando con, hasta ahora estoy mostrando un resultado. Ya que tenemos una sola línea. En un gráfico vamos a tener una línea por cada métrica retornada. Vamos a volver a la query de tipo instantánea. ¿Sí? Tenemos una fila en la tablita. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle a esta query el próximo. Al quitar un label, lo que estoy haciendo es reducir el filtro. Entonces, esto va a darme todas las instancias de Robot Finish total para Alien Prices en vez de Proxy 16, pero para cualquier proxy. Entonces, cuando ejecuto, ¿ven? Me devuelve un montón de filas, una para cada proxy. Y si le pido que haga un gráfico, voy a tener 10 líneas. ¿Ven? Ya, bueno, no se entiende nada el gráfico. Que puedo hacer clic en cada... Esto es también una cosa útil que tanto Grafana como Proto lo tiene, que si hago clic en una de ellas, solo me muestra esa línea. Y con Shift o Control puedo decirle, bueno, mostrarme... Perdón, Control. Ahí. Le digo, me muestre 2. Francisco. Sí, Tina. ¿Y esa división automática por proxy la podés evitar? El tema es que los datos están presentados así. Así vienen de la fuente de datos. Así se hizo la instrumentación. Entonces, si yo decido que no me interesa la separación por proxy, entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo lo elimino? De una manera que tenga sentido. Entonces, ahí es cuando tenemos que entender qué es la métrica. ¿Esta métrica qué es? Una cuenta de cuántos robots terminaron, un contador de cuántos robots terminaron. Dado una brand, una instancia y un proxy. Entonces, si yo quiero eliminar los proxies, lo que más tiene sentido es decir, bueno, tomo la velocidad de cada uno de los proxies y la sumo. ¿Sí? El total de esa suma me va a dar el total de ejecuciones en band de proxy 16 para el Alien Prices. Entonces, vamos a la tablita. ¿No es más fácil borrar la instancia? Da igual, porque lo que tenemos es una métrica que tiene varias dimensiones. Entonces, yo tengo los datos por separado. Si yo quiero tener menos datos, cualquiera, eliminando el proxy o la instancia o la brand, tengo que aplicarle una función de agregación. ¿Sí? Como en SQL sería el group by. ¿Sí? Le digo, bueno, no, tengo 10.000 filas de retorno, no me interesa. Bueno, agrupámelo por instancia y para todos los que tienen la misma instancia, ¿qué hago cómo los agrupo? Bueno, le digo, súmamelos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos un rate y me da un montón de resultados. Entonces yo lo que voy a hacer es sumarlos. Le digo cómo sumarlos. Entonces podemos usar, ahí usamos un operador de agregación. Hay dos. Uno es by, que es igual que el group by de SQL. Y otro que es el without, que es agregar sin tomar en cuenta un label. Entonces, para esto es más cómodo usar without.
Yo quiero sacar el proxy. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta tablita que tenemos abajo tiene un montón de valores para cada proxy. Entonces digo, bueno, si yo saco el proxy de esta tabla, agrupar todo el resto de todos los datos según las otras etiquetas. Y dame un resultado que es la suma. Entonces, yo ejecuto esto. Y volvemos a tener un resultado. Y vamos a hacer un gráfico también. ¿Cómo supo que proxy es instance? ¿Cómo que proxy? Vos le dijiste... A ver, hay una confusión que el otro día alguien lo mencionó también. Lo que les llamamos instance en los vendors, ¿sí? No tiene nada que ver con esta variable instance de acá. En un vendor la instance es una brand con un proxy. ¿Sí? Pero este instance que tenemos acá lo pone Prometheus y significa otra cosa. Significa que estos datos vinieron de vendor proxy 16 en el puerto 3903. Que hay un programa ahí que me está presentando datos. ¿Sí? No tiene nada que ver con la instancia del robot. ¿Se entiende? Hasta ahí yo lo entiendo, pero no sé cómo, diciéndole, o sea, si usa el keyword instance Prometheus, ¿por qué usaste el keyword proxy? Y lo puso en color celeste. Hay un label que es proxy que lo borró de la query antes y por eso nos mostró todas las líneas y ahora dice sacame el proxy, no te das en cuenta, por eso nos muestra una sola. No sé si explica. Me había perdido toda esa parte. No es que... Bueno, terminé de entender la pregunta yo, ¿eh? Si querés porque lo que preguntó es, ¿cómo supo que tenía que mostrarte solo este valor cuando pones proxy? Si eran un montón de proxies. Una cosa así entendí yo que era la pregunta. No. O sea, dice solo proxy no es without. instance, sino que hay otro valor más, que es el proxy. Y dice, bueno, no me muestres los proxies, no me los separes. Si vos volvés un poco para atrás, antes teníamos el proxy, el número de proxy, y por eso nos mostraba todas las líneas. Esta es la query original. No, yo no había notado que existía la columna proxy. Yo veía instance y para mí era eso de lo que estaban hablando. Ok, perdón, sigan. Porque yo había empezado con una query que definía brand, instance y proxy. Entonces el resultado era una fila. ¿Sí? Entonces, cuando quité el level proxy, me muestra todas las métricas que tiene para los distintos proxies con esa instancia y con esa brand. Claro. Yo me había olvidado que existía proxy como variable. Perdón. Claro. No pasa nada. Si yo ahora quito brand, voy a tener muchos más resultados. Tengo, ¿ven? No sé cuántas filas, muchísimas, cientos. ¿Sí? Son todo para vender proxy 16, toda la combinación de brand y proxies que existen. ¿Sí? Son un montón. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Yo quiero decir, bueno, dame estos valores, que son la velocidad con la que está ejecutando robots para cada proxy, para cada brand, sumalas, quitando o agrupando todo lo que no sea el proxy. Así que proxy es solamente un label. Ejecuto. ¿Ven? Ahora tengo 7 resultados. Porque son de las variables que me quedaron, de los labels que me quedaron, todas las variaciones posibles. Bueno, lo único que, como la instance estaba fija en proxy 16, estas son las 7 brands que aparecieron. ¿Sí? Entonces, cada una de estas va a ser la suma de
los valores de get this job para todos los proxies que hay. Porque yo hice swim without proxy. Un gráfico de esto, entonces ahora voy a tener 7 líneas, una por cada una de estas filas. ¿Ven? Achico un poquito el rango de tiempo, para que sea un poco más legible, lo pongo 24 horas. ¿Está bien? Yo tengo estos alien prices. Puedo decir, bueno, voy a mostrar alien prices y get this job. Con control y clic. Bueno, me lo está haciendo. La interfaz de Explorer tiene algunos bugs. ¿Sí? No me da el control clic. ¿Sí? ¿Se entiende acá lo que pasó? Acá estoy haciendo con rate. Yo estaba tomando distintos momentos en el tiempo para cada fila de datos. Y con el sum, lo que estoy haciendo es agrupar distintas filas en una. ¿Sí? Son agregaciones en 2 dimensiones distintas. Una es en el tiempo y otra es en las filas del resultado. Yo puedo decir, vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo hago para saber cuántos robots terminaron por segundo en toda la flota? Pero para la brand Alien Prices. Entonces, si yo quiero toda la flota, ya no tengo que elegir, tengo que quitar la instancia, todos los vendors. Volver a la tablita. Pero dije que quiero solo la brand Alien Price. Entonces agrego brand igual Alien Prices. Lo he escrito mal. Ahí está. Bueno, ahí estoy tomando ya todos los vendors, ¿ven? Me estamos tomando todos los vendors, Alien Prices. Pero yo en la agregación esta le dije solamente que ignore proxy. Bueno, yo quiero que ignore también la instancia. Digo, sin instancia y sin proxy. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí tengo un solo resultado. Acá está tomando todos los vendors que hay, todos los proxies, todas las brands, me filtra Alien Prices y me suma las velocidades individuales de cómo fueron terminando. No tenemos un grafiquito también. Tenemos a lo largo de hoy, de las últimas 24 horas, cuántos robots terminaron para esa brand. Si quito la brand de aquí, pero me mantengo el resto, lo que va a pasar es que va a tener una línea por cada brand. Va a haber muchas líneas. ¿Ven? No las muestro todas porque no entran, pero cada brand se comporta de manera completamente distinta. Y todo esto lo está haciendo en tiempo real. Está tomando miles y miles y miles de datos, calculando las tasas de cambio cada 5 minutos y luego sumando todos estos valores para darme un resultado por brand. Y esto lo hace muy rápido, pero están manejando millones de datos. Por eso también hay que tener en cuenta que a veces hay queries que pueden matar el servidor, porque de pronto se come toda la memoria levantando los datos para hacer un cálculo complejo. Y eso a veces pasa con algunos gráficos que hemos estado haciendo al principio, con los acumulados de Opens y todo eso, que ya levantaban tantos datos que de pronto el servidor se moría. Ahí tuvimos que cambiar el Prometheus, de hecho. Un servidor más grande. Pero bueno, acá con esto, yo hace muchísimo tiempo,
esto es lo básico de cómo hacer queries que queríamos traer. Vimos cómo elegimos una métrica, cómo podemos reducir el resultado agregando labels, cómo podemos hacer cálculos a lo largo del tiempo, como por ejemplo rate, y luego cómo puede ser agregación de datos al estilo SQL con el operador without y la función sum. Bueno, la apertura del operador sum. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Preguntas? No, con esto vienen. Está buenísimo. Está bien. Sí, las preguntas tienen que ver con otra cosa. ¿Con qué? A ver. No, un poco lo que decíamos en el documento, pero imagino que en algún momento o la próxima capacitación tocaremos ese tema. Sí, está lo tengo en el temario. El tema de las rules, el tema de ver cómo definieron, qué cosa definieron adentro de cada rule, ese tipo de cosas. Por eso. Pero esto está buenísimo para... un poco lo de los labels me lo aclara bastante y el resto, bueno, hay que aprender la sintaxis. Sí, la sintaxis es cuestión de aprenderlo con cualquier lenguaje, pero lo más difícil para mí, que a mí me llevó bastante tiempo, es entender todo el tema del modelo de datos, cómo los datos se guardan, cómo se procesan, porque es muy distinto a todo lo demás. Entonces cuesta a veces ajustar el chip para saber cómo aprovechar esto. Por eso le pongo tanto énfasis en esto y me pasé 1 hora y media. ¿Necesitan un break para descansar la mente o seguimos de largo? A ver, quizás le sirve como contexto qué significa seguir de largo. Hay un par de cosas todavía de cuestiones conceptuales que quedaron pendientes para esta vez, ¿no? No, yo acá con esto ya tengo lo principal que quería, lo conceptual, y ahora era, a partir de ahora, empezar con lo práctico. Ir a las preguntas puntuales que habían puesto en el documento Gaby y Pancho, y básicamente tratar de ahora entre todos hacer un par de grafiquitos y probar, como ensuciarnos las manos un poco. Sí. Que mostrar y que participen ustedes. ¿Cómo se sienten la gente con respecto a empezar a meter mano? La propuesta es... Sí. O sea, la propuesta es la siguiente. Dado que ya todo el mundo verificó que puede acceder y qué sé yo, es agarrar y empezar a hacer... nos vamos rotando, hacemos como una filita y vamos de a uno tocando el teclado para armar gráficos, pero con un par de reglas particulares que son las siguientes. Una persona comparte pantalla y toca el teclado, pero esa persona no toma decisiones, solamente escribe lo que le dice el resto. Y todo el resto tiene que prender el micrófono y decirle cómo hacer las cosas que nos propusimos hacer, ¿no? Por ahí sería útil también tener una persona intermedia que sea como la última persona que toma como la última palabra, a pesar de que es toda la comunidad quienes aportan ideas y comentarios, pero quien toca el teclado solamente escribe lo que esta persona que tiene la última palabra le indica. Y la idea es que esta configuración grupal solamente dure 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos rotamos. Por ejemplo, yo empiezo con el teclado y ponele Pancho es quien tiene la última palabra y el resto es la comunidad. Elegimos un objetivo de definir alguna métrica. Yo voy escribiendo, Pancho
y la comunidad charlan, Pancho me comunica qué es lo que hay para escribir, pasan 2 minutos, yo me meto en la parte de la comunidad, Pancho toma el teclado y comparte su pantalla, y el resto, y no sé, Max es la persona que tiene la última palabra, y así vamos rotando cada 2 minutos. De forma tal que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, tanto desde la manera de, digamos, dar instrucciones sobre la manera en la que cada quien resolvería la situación del momento, y todo el mundo toca el teclado y comparte pantalla y tiene la experiencia de lidiar con la sintaxis. Esta es la propuesta. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Por mí está bien, estoy viendo de la dinámica de la parte de en grupos y. A ver, Zoom tiene para que haga gente como grupitos aparte y no se escuche, no entendí. Lo expliqué mal. Lo expliqué mal. Todo el mundo aprende el micrófono y todo el mundo habla. Listo, no, yo estoy ok, y los chicos creo que también. El que no esté de acuerdo que levante la mano ahora. Si quieren lo explico de vuelta, por ahí no fue muy claro. Y todos participamos un ratito metiendo mano, mientras los otros dan órdenes. Cierren Netflix, chicos, cuando compartan la pantalla, por favor. Sí, conveniente compartir ventana. Siempre es mejor compartir ventanas, hace menos lío. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer distintas cosas. Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es decir, vamos a hacer un indicador de un valor instantáneo. Y uno que podemos tomar, por ejemplo, es cuánto es la carga, el load average en la máquina. ¿Sí? Para todos los vendors. Para un vendor que es en particular. Vamos a poner un vendor en particular. Entonces, voy a mostrar la primera parte, como para que entiendan lo básico de Grafana. Y ahí vamos a hacer. Lo primero que voy a empezar a hacer. Perdón, ¿es la carga de qué cosa en particular? Bueno, como ejemplo muy básico, voy a crear un panelcito que diga, que me muestre lo que se llama el load average, que es una métrica del sistema que dice cuánta carga tiene la máquina, que Maxi lo usa mucho, por ejemplo, en el vendor admin para decir cuántos robots se lanzan. Cuando el load average pasa un cierto valor, deja de lanzar, porque la máquina está demasiado cargada. ¿Sí? Todos conocen, han escuchado hablar del load average antes. Sí, nuestro gran amigo. Uh-huh. Es un indicador muy grosero, pero que sirve para saber cuánto trabajo tiene la máquina. Entonces, antes de empezar, y esto lo voy a hacer yo porque es más complejo, lo que voy a hacer es poner en el dashboard una variable que me permita elegir una máquina por vez. Vamos a variables, voy a definir una variable. Ponerle instance. ¿Cómo era la label? No me acuerdo, voy a copiar de otro dashboard porque no me lo acuerdo. Siempre tengo que estar copiando otro. Esto hace que por más que uno haga una query mal, se limite a ciertas variables que uno quiere. No es eso, no, es más bien que me da, ahora te voy a mostrar un ejemplo en un dashboard que ya está hecho, tarda mucho en cargar. Pues viste, que si yo no ponía etiquetas, me mostraba 1 millón de líneas porque hay un montón de datos. Claro. Entonces,
en muchos dashboards me interesa ver de una máquina por vez, por ejemplo, o de una RAM por vez, o lo que sea. Lo que tengo es un drop-down que me permite elegir cuál. Y eso me va a ser una variable que después la uso en las queries. Ok. ¿Qué tarda tanto en cargar esto? Ya Tina, está Rufi tirando queries. Sí. vamos a usar el drop-down. Sí, para este queríamos, lo iba a agregar para mostrarles cómo se hace. Sí. Acá está, ahí cargó. Este es un dashboard que hizo Maxi. ¿Ves que tiene? Pero, cuerno. Porque si no, se vuelve todo muy difícil de leer cuando tenés muchos datos a la vez. Entonces, con esto lo achicamos lo que mostramos. Sí, Hacemos yo abrir una pregunto máquina por porque vez. necesitaba usarlo y no me acordaba cómo hacerlo en Max, y medio que me quiso explicar, pero no lo busqué y no lo pude implementar. Es medio complejo. Si esto se decía cargar, pero me parece que el navegador se me está muriendo. ¿Qué onda? Carga otro, Tina. A ver si... Ese carga todas las máquinas juntas, no tiene el combo. ¿Este qué dice eso? Va, que modifique va a ser lo que hizo ahora. Ahí va. No, pero esto no tiene. No, este justamente, mira, toda la flota a la vez. Claro, justamente ahí lo quería poner el drop-down. Agarra el tuyo de load open error. O el mío de full. Acá está, el OpenClick error. Ahí está. Esto tengo un drop-down que me permite elegir una o varias. Esto se configura siendo las versiones del dashboard, variables. Acá está. Esto es lo que estoy viendo. Bien, volvemos a... Aquí está vacío. Borrado. Vamos a crear una variable. Voy a poner instance. Nombre. Entonces acá decimos que es una query. Vamos a decir que lo saque de Prometheus. La refresca cada vez que se carga el dashboard. ¿Y cuál es la query? Esta es una query especial que me dice... me busca todas las variables, todas las labels que existan para una métrica en particular. Entonces, robots, total, una métrica cualquiera de las que vamos a usar. Y le digo, ¿cuál label? Bueno, instant. Entonces vamos a ver, para esta métrica, robot finish total, fíjate todos los valores que tiene la label instant. ¿Ven? Y acá ya me muestra un preview de todos los vendors. ¿Sí? Entonces acá puedo elegir si el drop-down va a dejarme elegir más de una a la vez o una sola. Y con esto también se puede decir que los muestre todos juntos o no. Vamos a empezar con una que solamente muestre de una máquina por vez, que es más fácil. Bien. Volvemos al dash. ¿Ven? Ya tenemos un drop-down al definir la variable. ¿Sí? No hay gráficos todavía. Entonces decimos, bueno, vamos a trabajar con vendor proxy 16. Entonces, ahora lo primero que hacemos es ir al botoncito al panel. Me crea un panel que ya lo puedo mover, le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Y con esto elijo el contenido, que puede ser una fila que es para organizar varios paneles en cuadros y eso. Lo que vamos a ver siempre es Add New Panel. Bien. Acá es donde empieza la diversión. Acá hay un montón de tipos de visualizaciones que tiene Prometheus. ¿Sí? Hay muchísimos y se puede instalar más. El más común es el Time Series, que es el que hace un gráfico, como los que vemos siempre. Pero para los que yo quería mostrar,
a mí me interesa, yo lo que quiero es ver el load average ahora, o en el último momento de la ventana de tiempo. Entonces vamos a usar un gauge, que es un reloj, básicamente, un relojito. Me va a mostrar solamente un valor. Acá, en la derecha, van a ver que hay un montón de cosas de configuración de cómo se muestran los valores, cómo Grafana va a mostrar los valores. Y en la izquierda, las queries que voy a usar para generar el panel. Entonces, yo primero hago la query. Bueno, dijimos que queremos el load average. El load average viene de Node Exporter. No hagamos load average, vamos a hacer otra cosa. A ver, alguna cosa del robot que se les ocurra que es un valor así que no me importa en el tiempo, me importa el valor de ahora. ¿Alguno se les ocurre? El moved de spam. ¿El qué? La cantidad de mail, los mails que se mueven de la carpeta spam. ¿Y tenemos una métrica para eso? No me acuerdo. Parece que no. Parece que no tenemos instrumentado. David, ¿sabemos? ¿Hay un log stack para eso? Estoy viendo si lo encuentro, pero no está. Yo lo había hecho y no lo Me encuentro. parece que no. ¿Pero lo habías hecho? Sí, lo había hecho, pero ahora no está. Sí. Ya sé. Vamos a hacer una. ¿Qué versión del robot está en uso? ¿Sí? No nos importa en el tiempo, nos importa cuál está en uso. En vez de un gauge, vamos a usar una que sea que muestra texto. No. No, eso también va a ser complicado. Perdón. Vamos a cambiar esto. Vamos a empezar con la variable, pero en vez de usar el robot, vamos a usar el Node Exporter, pues es más fácil. El robot tiene muchas sutilezas. Vamos a usar Node. ¿Cómo era? Tomo una métrica cualquiera, pero de Node en vez del robot. Ahí está. Esto vamos a sacar datos de Node Exporter en vez de sacar del robot porque va a ser más fácil todo. ¿Ven? Cambió el drop down, pero el panel sigue ahí. Entonces, vamos a volver al ejemplo de Load Average. Load Average es Node. De hecho, voy a usar el Metes Browser aquí. También tiene autocomplete. Load 5. Este es el Load Average en los últimos 5 minutos. Si yo acá pongo esta métrica sin labels, me va a mostrar todas las instancias. Porque el dropdown que tengo es lo único que es setear una variable. Y yo acá le doy enter y yo lo ejecute. Ven, hay un millón en Selenium. Porque me está mostrando todas las máquinas. Entonces lo que voy a hacer es poner el label, que es instance, igual, comillas, pesos instance. Ahí está, ¿ven? Entonces lo que estoy haciendo es la variable que me viene del dropdown, la mete acá en el texto y eso lo usa para decirle a Prometheus qué valor da. Bien, entonces acá tenemos un valor. Pero todavía no se entiende mucho lo que está pasando. Bueno, acá podemos agregar cosas. Vamos a decir, bueno, ¿qué queremos que escriba ahí? Este legend. No lo uso por nada, legend. Esto yo voy a decir que es un valor instantáneo. No nos interesa la historia. Y tenemos que decirle, le podemos decir qué unidad tiene esto. ¿Dónde está? En Standard Options.
Vamos a decir, bueno, la unidad. ¿Cómo interpretar ese valor? ¿No? Por ejemplo, es, bueno, no, data, bytes o bytes por segundo, una fecha, etc. Un load average es una métrica que no tiene unidad. Entonces ponemos unidad none. Es el load average actual. Y podemos empezar a jugar con cómo se muestra esto, es decir, bueno, cambiame el color según el valor. Entonces vamos a thresholds y pongo que si el load average es más que 10, lo ponga en rojo. ¿Sí? Vamos a poner que no sea instance, así es el... Ahí va, sí. Vamos a cambiarlo a vendor. Entonces el server está muy tranquilo. Vendor proxy 16. Ahí está. Esta está en 9,53. No llegó a ponerse en rojo. Yo cambio el threshold. Digo, más de 8. Ponerse en rojo. ¿Ven? Yo acá puedo configurar distintos colores según el valor. Básicamente, acá todo el laburo es, dada una query, unos datos que nos trae Prometheus, Grafana nos permite hacer un montón de cosas distintas para que sea lindo. ¿Sí? Este es un tipo el panel más básico que vamos a hacer. Yo acá le voy a poner un título. Y aplico. Y grabo. Bien, ya está, ya tenemos uno. Ahora sí, ahora vayan en sus navegadores a esta misma URL y ya tienen que aparecer el panel este. ¿Lo ven?